La gente confía en lo que hay y piensa que lo que hay siempre seguirá. Si te obligan a usar el dinero fiat, el euro o el dólar y tienen que poner la fuerza de la ley, es porque no es bueno. Imagínate que aquí mañana hay una revolución y tienes que salir en pelotas por la frontera. No podrías llevarte la propiedad que tienes, no podrías llevarte tu casa, ni siquiera unas onzas de oro, porque podrían ser susceptibles de en la frontera registrarte y quitártelas. Realmente, sobre muchas cosas de las que nos consideramos propietarios, en realidad no tenemos la propiedad. Bitcoin es una realidad que el derecho tiene que adaptarse a ella. Es un límite al derecho. Cuando crean más dinero, lo que están haciendo es que el dinero que ya existe se devalúe. Estamos en un momento de la historia donde lo digital reina. Y yo hoy en día no tengo ni idea de cuáles mis fondos medidos en dólares. Todos los secretos de Estado, los secretos corporativos, todas esas cosas también estarán bajo peligro y en ese día tendremos otros problemas y dentro de lo que cabe, Bitcoin es la que más preparada está para defenderse contra ello. Y le estuve pagando cervezas y copas en Bitcoin. De vez en cuando ahora me invita a una copa y digo, hombre, joder, ya podrás, el bar podía ser mío. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿cuánto cuesta hoy un Bitcoin? ¿Cuánto va a costar en 5 o cuánto va a costar en 10 años? Mirando esta. A mí. ¿A ti? A mí, sí. Ok, listo. Soy Juan Rodríguez. En momentos donde la humanidad atraviesa por un camino en donde nos vemos invadidos con las libertades por parte de los políticos y de otros agentes en que nos quieren arrebatar esto tan importante que le llamamos libertad, aparece algo que nos la devuelve, y en este caso más desde la dirección monetaria. A lo largo de tu vida vas a dedicar muchas horas a trabajar, realmente más o menos unas 100.000 horas de trabajo en toda tu vida. ¿Qué tal si dedicas unos minutos, lo que dura este documental, a aprender que esto no te sea arrebatado, que no pierdas la riqueza que produces? La gente realmente no entiende qué es el dinero. El dinero en realidad es energía. Tú dedicas una energía, un esfuerzo, un tiempo que te es devuelto en esa forma que llamamos dinero. Necesitamos sí o sí un dinero que nos permita trasladar en el tiempo esa energía. Cuando teníamos agricultura y necesitábamos producir para consumo propio, no había ningún problema porque no había excedentes como tal. No teníamos que guardar nada para el futuro. Pero en el momento en el que producimos más de lo que consumimos, necesitamos guardarlo de alguna forma. Pero si yo no hago algo para intercambiar eso que se ha producido de excedente por una forma que pueda almacenar, se van a pudrir. Entonces necesito cambiar esas manzanas por otra forma energética. ¿Cuál es esa forma energética? Habitualmente es lo que llamamos dinero. Empezó para facilitarnos a los seres humanos el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Es decir, en el trueque no es factible que si yo tengo una vaca y tú unos tomates, me des unos tomates por un trozo de la pata de mi vaca, ¿no? Pobre animal. Como economista me encanta la historia monetaria y la historia económica, que es algo bastante desconocido y de lo que se enseña poquísimo. Y uno de los mayores misterios en la historia económica es cómo surge el dinero. ¿El dinero surge del mercado? ¿Es algo que surge de forma más o menos espontánea a través del ensayo y error y que se va adoptando masivamente por toda la sociedad? ¿O el dinero, dicen los chartalistas, surge porque el emperador le da validez a la moneda y crea la moneda? Y de hecho las primeras monedas históricas que hay de oro son de Lidia y las creó un rey, Creso. La idea que yo tengo por los escritos que hay, por ejemplo, sumerios y babilonios anteriores, es que fue una evolución bastante natural hasta llegar a una moneda con el sello real, que pasó por supuesto por el trueque, por distintas formas de acumular riqueza en trigo, en productos agrícolas, en ganado, por supuesto, pecunia. En el proceso de aprendizaje de ensayo y error se van probando muchas cosas y al final de parte de ese proceso se acaba llegando a una especie de consenso bastante espontáneo de que lo mejor son los metales preciosos, el oro, la plata, incluso el bronce y el cobre en muchos casos. ¿Por qué? Pues por las propiedades que tienen de divisibilidad, de fungibilidad, de portabilidad, etcétera, que las hacen buen dinero, porque es que es un espectro, el dinero puede ser mejor o peor,
Mejor o peor, ¿para qué? Pues para cumplir sus tres funciones principales, que son como medio de pago, que para eso necesitas que sea portable, divisible, fungible, para acumular valor, para atesorar valor, que para eso necesitas que dure en el tiempo, no te vale la vaca si se te muere, no te vale la fruta si se te estropea, tiene que ser algo que dure en el tiempo, que te permita transmitir valor en el tiempo y en el espacio. Y la otra es como unidad de cuenta para la contabilidad. Los sumerios se dice que aprendieron a escribir en cuneiforme para hacer las cuentas, para decir, ha depositado usted tantas vacas en el templo o tantas minas de plata en el templo. Hablamos de mejor o peor dinero. El oro era mejor dinero que otras cosas, pero era deficiente en algunas, por ejemplo, su portabilidad. Si el dinero que ganamos o aquello que hemos producido lo almacenamos en una forma que se deteriore, que se pierda en el tiempo, que pueda pudrirse, como puede ser unas manzanas, o que directamente se rompa, como puede ser un inmueble que tienes que estar constantemente manteniendo, o cualquier otra forma energética en la que te pueden devaluar, te pueden diluir, como puede ser el dinero fiat, que básicamente cuando crean más dinero lo que están haciendo es que el dinero que ya existe se devalúe, y el dinero que tú tienes sirve para comprar menos cosas y por lo tanto esa energía se ha disuelto como si fuera un hielo en el desierto. Uno de los grandes problemas que tiene el dinero fiat, que no es escaso, es infinito. ¿Cuántos dólares va a haber en el futuro? Infinitos. ¿Cuántos Reichsmark hubo en la hiperinflación de Alemania de los años 20? Infinitos. ¿Cuántos pesos argentinos se pueden imprimir? Infinitos. Prácticamente cualquier activo financiero se puede imprimir, digitalmente o en papel o como sea. Bitcoin no. Y ese es el gran logro que consigue Bitcoin, que no se había conseguido con formas de dinero digital anteriores, la escasez digital. Una cantidad limitada. ¿Por qué el oro es un buen dinero? Básicamente porque no hay forma de que otra persona o de que otro gobierno, imperio, rey pueda fabricar más en poco tiempo. Se necesita otra energía, se necesita esfuerzo para llegar a encontrar más oro, llegar a producir más. Y esa energía, ese esfuerzo, es lo que llamamos una prueba de trabajo. Se necesita trabajo y se necesita probar ese trabajo para extraer de nuevo más riqueza en forma de oro. El oro tiene diferentes propiedades que lo hacen un muy buen dinero. Una de ellas es que no se deteriora fácilmente. Por el contrario, lo que le pasaba a las manzanas es que se podrían. El oro no tiene este problema. El oro no se oxida, no se deteriora fácilmente, es súper resistente y de los más escasos. ¿Qué pasa? Que cuando entendemos que el oro es un material noble, un material fuerte, resistente, que no se puede deteriorar con el tiempo y que es bueno para transportar esa riqueza, ese valor en el tiempo, comenzamos a acuñar monedas en este metal, porque nos facilita la forma de dividir una roca al final, un material, un mineral que de forma más divisible es más útil. Cuantas más formas tengamos de poder pagar cosas más pequeñas y cosas más grandes, cosas más caras y cosas más baratas, es más útil. Y esto lo empiezan a hacer pues, los reyes, los imperios, a acuñar directamente y a verificar que ese material es realmente oro. Es la forma de saber que ese oro era real y que lo avalaba ese acuñador de monedas. El imperio o el rey que podía acuñar esas monedas hacía una aleación de metales, es decir, no era 100% oro. Y en esa aleación podía modificar la pureza del oro. Por lo tanto, podía crear con el mismo oro más monedas que en teoría eran el mismo valor que cuando tenían el 100% de oro. Tenían la capacidad de crear más energía de la pureza del oro que había. Esto es lo mismo que se hace hoy en día, pero a nivel extremo heavy metal multiplicado por 100.000. Es decir, ahora ni siquiera se necesita de ese oro para acuñar monedas. Ahora lo que se hace es directamente no solo imprimir papel, que esa es la menor de los problemas, ahora directamente son ceros en una pantalla. Es directamente números digitales en un registro contable. O sea, ya ni siquiera se necesita de una parte de materia real. Directamente
sumar ceros en un registro contable. Así es como se crea el dinero a día de hoy. Es energía cero y valor ficticio por completo. Pues nada, ¿estáis firmando ya? Es que también he firmado algún NDA. No, espero no decir nada que se salga. Hay que hacerse ciertas preguntas de cero, muy básicas, que suenan tontas al principio. Preguntas como ¿qué es el dinero? ¿Qué es la inflación? ¿Qué hace imprimir dinero? ¿De dónde sale ese dinero? Cuando te haces esas preguntas y empiezas a buscar, ahí es cuando te das cuenta de que no todo es tan claro y no todo es como te lo cuentan. De que la imprenta de dinero no mejora la economía, porque no genera valor. A ti lo que te genera valor es comer una manzana, ¿no? Ya no tienes hambre, ¿no? Tú estás mejor ahora. Te da una bici, ahora te puedes mover más lejos. ¿No? Leer un libro, ahora tienes más conocimiento, eso genera valor. GPS, nos sabemos ubicar mucho mejor, eso genera valor. Pero un papelito más, que pone 20 euros, no ha generado nada, no hace nada. Lo que hace es robar. Cuando realmente investigas y buscas, lo que te das cuenta es que cuando imprimes dinero, lo que haces es estar robando un céntimo de todo el mundo. Cada vez que imprimen 1 millón de euros, ese millón de euros no se materializa de la nada. Han robado un céntimo de cada uno, de cada español, por así decirlo, y así es como han conseguido 1 millón de euros. El lenguaje y la ley, conceptos abstractos que nos diferencian de los primates, ¿no? Esos han podido evolucionar como herramientas de cooperación sin el control del gobierno. Pero la moneda, el dinero, esa tecnología que nos ayuda a cooperar entre personas que ni siquiera nos conocemos, no se ha permitido que evolucione en el mercado libre, no se ha permitido que sea libre y explore por dónde puede llegar, ¿no? Y por ende el dinero se ha estancado o hasta ha retrocedido en lo que tenemos hoy en día, una moneda que nos roba de nuestra propia cuenta de banco sin que nos enteremos por medio de la inflación. Hay 1000 excusas que ponen, pero al final del día solo hay una real y es la imprenta de dinero. Cuando imprimen dinero, generan inflación, el dinero que tú ahorraste, el trabajo que tú hiciste en tu pasado, ahora vale menos. Es terrible como en algunos países esas políticas monetarias de sus gobernantes, de sus bancos centrales, han empobrecido extraordinariamente a su gente y les han imposibilitado ahorrar, que al final yo creo que es uno de los derechos que tenemos todos, ¿no? Tú imagínate haber ahorrado en Argentina o en bolívares en Venezuela. Si hubieras metido todos esos billetes debajo de tu cama y no tendrías absolutamente nada. ¿Crees que no nos puede pasar a nosotros? ¿Crees que el euro es una moneda o el dólar? Yo creo que en los últimos 5 años han imprimido el 80% de los dólares que tenemos que están circulando a día de hoy, el 80%. Eso es lo que te genera una inflación brutal. Yo creo que los de arriba, que tienen más facilidad de adquirir el dinero de una forma más barata, no se van a preocupar por los que estamos más abajo. Pero Bitcoin sí que es una solución para cualquiera de nosotros, para que estés arriba o abajo. Lo único que necesitas es interés y curiosidad. Otro tema que ha hecho que en Argentina haya bastante comunidad de Bitcoin es el hecho también de, además de esto de la inflación, del cepo, lo que se llamó el corralito, que era que la gente que tenía dinero en sus bancos de pronto no podía utilizarlo o directamente ha quedado congelado. Las cacerolas han vuelto a sonar esta noche en las calles de Buenos Aires después de que ayer la Corte Suprema del país declarara inconstitucional la medida adoptada por el gobierno de Fernando de la Rúa que limitaba la capacidad de los ciudadanos para disponer de sus ahorros bancarios. No van a recuperar de golpe todo su dinero porque una avalancha de ciudadanos reclamando sus ahorros en las entidades bancarias llevaría a la quiebra al sistema financiero del país. En otras épocas, incluso por el dinero en los bancos, se han dado un bono, el gobierno confiscó los dineros y ha dado un bono a cambio a 10 años que cotiza en el mercado, pero obviamente como deben ser 10 años, en el momento ese era muy reducido. Ha habido mucha historia de eso, ha habido hiperinflaciones muchas en la historia argentina. Todo el corralito también obviamente ha ayudado a que la gente tenga el dinero no en el banco, por miedo a tenerlo en el banco, sino que lo tienen en el colchón, es bajo billetes guardados en las casas, lo cual trae también aparejado un montón de crisis de delincuencia, porque si la gente tiene el dinero en sus casas, hace que la delincuencia también hay un incentivo a que, puede haber dinero en las casas bastante más del que nos esperamos, y entonces ha habido y hay continuamente robos de ese estilo. Y por eso hoy en día todavía sigue siendo así, que Argentina las compras-ventas de inmuebles se hacen generalmente con billetes físicos. Se va y hay contadoras de dinero, máquinas que cuentan y un escribano que está ahí, un notario que certifica que el dinero pasó y se hacen las firmas de la escritura. Y las casas normalmente en Argentina es el método más normal y utilizado. Para resguardar nuestra riqueza, para resguardar aquello que producimos, necesitamos que no nos lo puedan quitar. Si nosotros producimos algo y es fácilmente confiscable, ¿de qué sirve producirlo? O al menos no tenemos el incentivo a ser más productivos.
Entonces tratamos de buscar aquellas formas de energía monetaria, aquellos bienes o aquel dinero que es más difícil de confiscar. Pero la realidad es que todas nuestras propiedades en toda la historia de la humanidad siempre han estado a expensas de que un tercero no quiera arrebatarnos esas propiedades, ¿no? Tanto a nivel inmobiliario puede ser expropiado, el oro puede ser confiscado, ya que normalmente suele estar en bóvedas, suele estar a cargo de un tercero, bien resguardado en cajas fuertes o similares. Nuestro dinero ahora mismo está en bancos que los custodia un tercero y por lo tanto no lo tenemos nosotros mismos, puede ser congelado, puede ser bloqueado, puede ser directamente confiscado, hasta que llega Bitcoin. O sea, Bitcoin no surge porque un tío un día se levantara y diga, hoy me voy a inventar una moneda y tal. No, Bitcoin surge gracias a descubrimientos de hace décadas, ¿no? Desde la criptografía de clave pública-privada, de Diffie-Hellman, de los algoritmos unidireccionales, y el gran mérito de Satoshi Nakamoto, desde mi punto de vista, fue coger todos esos avances de gente muy brillante, todos esos descubrimientos, y condensarlos de una forma mágica en lo que hoy conocemos como Bitcoin. De hecho, cuando Bitcoin empezó a hacerse más conocido y salir de esos primeros nichos, ¿y esto por qué no se le ha ocurrido a nadie antes? Porque todos los elementos estaban ahí. Lo que hizo Satoshi es combinarlos de una forma mágica y elegante para alumbrar lo que tenemos hoy. Como Bitcoin es coger ese palo, esa rueda, ese motor y unirlos de una forma muy concreta para conseguir un propósito muy concreto. Imagínate que aquí mañana, y Dios no lo quiera, hay una revolución y tienes que salir en pelotas por la frontera, ¿no? Porque tu vida corre peligro. No podrías llevarte la propiedad que tienes, no podrías llevarte tu casa, ni siquiera unas onzas de oro, porque podrían ser susceptibles de en la frontera registrarte y quitártelas. Pero si tú eres capaz de memorizar en tu cabeza 12 palabras, allá donde fueras podrías llevarte la propiedad que has atesorado. Y eso es absolutamente disruptivo y no lo teníamos hasta la aparición de Bitcoin. Creo que esa es una de las cosas, entre otras muchas, que inaugura esa era del bitcoinismo del que estamos hablando, de esa propiedad inconfiscable, ¿no? Entre otras muchas propiedades que tiene Bitcoin. La mayoría de gente vive como en una vorágine de cosas y no se para a pensar en ningún momento cuántas cosas son tuyas realmente. Casi todo el mundo sueña con comprarse una casa, comprarse un coche, ¿no? Hacer una familia y tener cosas en propiedad, ¿no? Parece ser que cuando tienes una casa ya has cumplido uno de tus sueños, que es tener algo en propiedad, por fin es tuyo. Y parece que es un sueño generalizado, ¿no? de la mayoría de jóvenes, que además cada vez está más complicado, pero realmente no es tuyo. Nada de lo que tenemos es nuestro realmente. Sobre muchas cosas de las que nos consideramos propietarios, en realidad no tenemos la propiedad. La propiedad se supone que es el derecho pleno de goce y disfrute y disposición sobre una cosa. Pues bueno, pues al día de hoy, en muchas cosas de las que somos propietarios, realmente en la práctica somos más bien usufructuarios. O sea, es el Estado el que nos concede el derecho sobre esa cosa de la que somos propietarios y, como he dicho antes, define las facultades. Y pongo como ejemplo la propiedad inmobiliaria. La propiedad inmobiliaria al día de hoy es un usufructo, puesto que es un derecho que está muy disminuido hoy día. Si el Estado dice que tienes que bajar los alquileres, porque hace una política de fijación de precios de alquileres, pues tú ya no eres libre de disponer de ese bien como quieres. Si vienen unos ocupas con una persona vulnerable y no puedes desahuciarlos, pues resulta que tu propiedad, las facultades sobre esa propiedad, pues se quedan prácticamente en nada. Y entonces, como digo, Bitcoin altera por completo esos parámetros que en la actualidad rigen sobre la mayoría de las cosas sobre las que podemos ser propietarios. La propiedad, si vemos la regulación que había antigua, como la que pueden ser en España, por ejemplo, las partidas de Alfonso X el Sabio, se decía que la propiedad es la facultad de gozar y disfrutar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes y por Dios. O sea, de manera que siempre la propiedad ha estado limitada por lo que decían las leyes y en aquella época por la divinidad, ¿no? Sin embargo, en la situación actual, mismamente preceptos que hay en la Constitución,
como el artículo 128, por ejemplo, que dice que toda la riqueza nacional está sometida al interés general, e incluso el propio artículo, creo que es el 33, que regula el derecho de propiedad, nos dice que toda propiedad está sujeta al interés general. Con lo cual, donde antes se decía Dios, ahora es el interés general. El interés general es el mantra que faculta al Estado para limitar cualquier derecho que tengamos. Entonces, ¿Bitcoin qué supone aquí? Bitcoin hace que la propiedad sobre esa cosa que es Bitcoin pase de ser un derecho otorgado por el Estado a ser una libertad conquistada por el ciudadano. O sea, la pólvora en su día fue un avance tecnológico y los estados que decidieron, o los ejércitos que decidieron aceptar ese avance tecnológico, pues tenían una ventaja sobre aquellos que querían seguir guerreando con espadas en vez de con armas de fuego. Con lo cual, pues Bitcoin es algo así, es una realidad que altera por completo lo que es la institución del dinero, y los estados que de alguna manera acepten esa nueva realidad antes, pues estarán en mejores condiciones de superar a aquellos que no acepten esa realidad. Bitcoin es extraordinario en el sentido de que gracias a las matemáticas y a la criptografía, si tú eres capaz de memorizar 12 palabras en tu cabeza, que son las claves que te dan acceso a los bitcoins que posees, allá donde fueras, podrías volver a recuperar esos bitcoins. No hay nada 100% y obviamente tienes que hacerlo bien, tienes que tener tu autocustodia, tu privacidad, etcétera. Siempre te pueden intentar robar de mil maneras, pero es mucho más fácil proteger tus bitcoins que proteger tu vivienda, que proteger una moneda de oro, que por supuesto que proteger cualquier activo financiero que esté custodiado en los mercados tradicionales, que proteger tus tierras incluso. Fíjate, yo he visto a gente a la que les han robado oro, he visto a gente a la que les han robado tierras, y he visto, por supuesto, gente a la que les han ocupado la casa, y por supuesto la voracidad fiscal la he visto ensañarse con gente en todo tipo de activos y en todo tipo de ahorros. Vamos, imagínate tú montar una startup en España que triunfe, lo que te hace el fisco. Estudiando, Bitcoin te permite tener una propiedad muy privada y muy fácil de proteger. Y esto es algo que se minusvalora en los países con cierta seguridad, pero si estás en el Líbano o en Gaza, o tienes que cruzar una frontera desde Cuba o desde Venezuela, ese valor importa mucho. Un conocido que se mudó a Chile, lo hizo en etapas, primero él, después la esposa, ¿no? Y llegó un momento que dijeron, sí, nos quedamos en Chile, y quería comprarse una casa, pero el capital todavía lo tenía en Argentina. Conseguir el permiso para que le permitan transferir el dinero, creando una cuenta en Chile que esté cuenta a nombre de la misma persona, que era la condición específica que tenía que estar. El banco no se lo autorizaba, terminó haciendo que comprando Bitcoin en Argentina, vendiéndolo en Chile, tratando de hacer todo en el mismo día, en el mismo momento, y de esa manera movió su capital a Chile, y después terminó comprando la casa en Chile, y hoy en día sigue viviendo en Chile. Esto obviamente a mí me ha ayudado en mi vida también, porque a medida que fui mudándome de país, México, Portugal y cosas, es como que uno no tenía que hacer todo un tema de qué hago con mi dinero que está en el banco, tengo que transferirlo, crearme una cuenta bancaria en otro lado, ¿no? Voy viajando y voy consumiendo a medida que sea la necesidad. Y bueno, después obviamente si me asiento en algún otro país, sí, ahí sí voy a hacer una cuenta bancaria, bueno, por flexibilidad, ¿no? Porque la gente no acepta Bitcoin en ningún lado, generalmente, pero el hecho de andar libremente por el mundo, con el capital de uno, sin necesidad de tener que pedir permiso para retirarlo, sobre todo países como Argentina, que son complicados para mover el dinero, ni hablemos lugares como Venezuela y demás, la verdad que simplifica mucho todo. Que tuve la inmensa fortuna de conocer Bitcoin en 2013. Por aquel entonces trabajaba en organizaciones del tercer sector y teníamos un problema recurrente con las microdonaciones. A veces hacíamos campañas de captación de fondos. Imagínate qué bonito que te llamen 2000 personas y te digan, oye, te apoyo, domicíliame €1 todos los meses a mi cuenta del banco. Pero no podíamos, porque el sistema financiero lo hacía inviable. Es decir, el banco, por la gestión de domiciliar €1, se quedaba con 80 céntimos, y eso nos parecía terrible y teníamos que renunciar. Así que un día tuve la inmensa fortuna de leer algo así como Bitcoin, un sistema de pago entre pares sin intermediarios, y dije, uy, ¿esto qué es? Me lo puse a leer y no me lo podía creer. Es decir, la promesa que nos hacía Bitcoin es que una persona desde Australia nos podría enviar 30 céntimos que llegaran íntegros y en cuestión de segundos. Y reconozco que esa fue mi gran suerte, que fue una bofetada de realidad entre un sistema inoperante que no habilitaba ni posibilitaba las microdonaciones a algo absolutamente nuevo y disruptivo que se llamaba Bitcoin, que sí que lo hacía posible. Me quedé completamente fascinado, al extremo que dejé el trabajo que tenía y me dediqué exclusivamente pues, a estudiar y aprender sobre Bitcoin. Eso que lo hace único a Bitcoin es que por primera vez tenemos un activo
donde podemos aparcar la propiedad privada con características de escasez en un mundo donde hoy el común denominador es imprimir de más y tal vez devaluar con ello las monedas. Puede ser un cambio de era en la forma que manejamos la propiedad privada, en términos de cómo abordamos qué tan posibles mis activos de ser confiscados. Es algo que a muchas personas en este momento no les preocupa, pero cuando vemos más casos en diferentes países de lo que está sucediendo, en donde inclusive a los mismos rusos en su tema del conflicto militar o guerra que ahorita tienen con Ucrania, les dijeron, oye, lo que tienen aparcado de oro en ciertos bancos centrales fuera de su jurisdicción, se las empiezan a confiscar, pues hasta los gobiernos entran en ese problema. Obvio, los ciudadanos somos más susceptibles inclusive a ello. Por ende, para mí sí estamos en un cambio, o más que cambio, encontramos una solución donde podemos aparcar esa propiedad privada que tiene un grado de inconfiscabilidad importante. Ojo, tiene un grado de inconfiscabilidad. Si tú cedes la custodia de tus bitcoins o de tus fondos, estás perdiendo esa característica. Pero mientras que mantengas la custodia, tus 12 palabras, por lo general, pues vas a mantener esa custodia. Me pareció súper interesante la historia de Filip Karađorđević, el príncipe heredero de Serbia y Yugoslavia, porque literalmente les quitaron todo lo que tenían, todas las propiedades que tenían como realeza, como monarcas. Esto le hizo interesarse, y me lo contó cuando estuvimos en Madeira y le hice una entrevista, que le interesó realmente de corazón Bitcoin porque había encontrado una propiedad, una riqueza que era inconfiscable, algo que su familia había sufrido muchísimo porque le habían confiscado absolutamente todo lo que tenían. Bitcoin es propiedad digital, pero que no se puede confiscar. Eso es algo que se ha cambiado el mundo para siempre. Bitcoin es un activo real, como el oro. ¿Qué significa un activo real? Pues que no depende de nadie. La cosa en sí es lo que vale. Una onza de oro vale por ser oro, no vale porque alguien diga que vale. Luego el valor económico concreto obviamente lo determinará el mercado por la oferta y la demanda, pero tú tienes una onza de oro en tu mano y tienes una posesión de un activo real. Tienes las claves privadas de un Bitcoin y tienes la posesión de ese Bitcoin. Un activo financiero no. Un activo financiero son unas acciones depositadas en un custodio. ¿Quién tiene la posesión? El custodio. La ley dirá que es tuyo, pero la ley puede cambiar. Te pueden robar, te pueden estafar, y esto es algo que pasa hasta con Bitcoin cuando la gente le cede la posesión de Bitcoin a otra persona y no mantiene la autocustodia. En eso se parecen el oro y Bitcoin, en que son activos reales, no financieros. Pero en el momento en que el oro pasa a ser digital, solo puede conseguirlo convirtiéndose en un activo financiero, es decir, teniendo un custodio que emite pagarés sobre ese oro, o bonos, o ETFs, o cualquier otro producto financiero respaldado en teoría por el oro. Pero ya estás confiando en ese respaldo. Con Bitcoin no, tú puedes ejercer la posesión directa de Bitcoin, también se pueden crear productos financieros sobre Bitcoin como pasa con los ETFs, los derivados y todas estas cosas, pero el que tiene la custodia individual de Bitcoin tiene la posesión. Es superior al oro porque puedes ejercer la posesión real de un activo real digital y por lo tanto no solo puedes ser el poseedor y propietario absoluto, sin intermediarios, sino que además lo puedes transmitir por todo el mundo a la velocidad de Internet. Antes, el papel moneda, el que conocemos todo el mundo, estaba respaldado por oro. Y desde el 44 con Bretton Woods y más tarde, en el 71, con Nixon, se acabó el patrón oro y únicamente hay una confianza, una fiabilidad, de ahí viene también la palabra fiat, en este dinero que emite el gobierno. Hay un punto más allá y es que nos obligan a pagar impuestos y a utilizarlo como moneda de curso legal. Y ese es el motivo principal por el que se utiliza de forma generalizada. Y hay un segundo factor que es aún más preocupante, y es que ellos tienen el monopolio de la violencia. Es decir, pueden ejercer la violencia de forma legal contra la población si alguien está en contra de utilizar este dinero. Bitcoin supera al dinero fiat por unos motivos fundamentales. En primer lugar, porque su naturaleza descentralizada lo hace mucho más distribuido, es una cosa que permite que el usuario final, el individuo, lo use personalmente para garantizar sus riquezas, algo que no puedes hacer si las condiciones de base de tu dinero las pone un burócrata. Si hay un burócrata que puede decidir que tu dinero valga más o que valga menos, no dependes de ti, no te da esa independencia que sí te da Bitcoin. Y su diseño
lo hace para empezar escaso, que ese es uno de los grandes problemas que tiene el dinero fiat, que no es escaso, es infinito. No ha habido nada a lo largo de la historia que no hayamos podido producir más. Cualquier cosa se puede o encontrar más o producir más unidades. Bitcoin es la única cosa, el único bien, el único activo, la única propiedad que es 100% limitada. Nunca habrá más de 21 millones de unidades. Un activo, por primera vez en la historia, que no podemos forzar a crear más en base a la demanda que haya. Por más gente que quiera más Bitcoin, no podemos cambiar su oferta. Eso no pasa con ninguna otra cosa. Si hay más demanda de oro, se puede extraer más oro a mayor velocidad porque se paga más fuerte ese oro. Si necesitamos más manzanas, se producirán más manzanas. Si hay más demanda de cualquier otra cosa, se puede crear más, excepto de Bitcoin. Pero lo acompaña de algo importante, de la certeza, que esa escasez no puede ser modificada. En Bitcoin sabemos que solo van a haber 21 millones de unidades, lo que lo hace un activo escaso al saber que no va a venir un banco central o no va a venir un político a generarme más de eso. Y con ese acto de evaluar el poder adquisitivo de los Bitcoin que hoy tengo. Eso no sucede. Sí sucede por el lado de los bancos centrales o más bien de nuestras monedas, y es el mal en mucho que tiene esto del emisionismo para devaluar nuestras monedas o nuestro patrimonio, nuestros ahorros. Las personas se preguntan si 21 millones de Bitcoin son suficientes para los 8.000 millones de habitantes que hay en el mundo. Nos cuestionamos. Creo que ni alcanzaría de a un Bitcoin por cada multimillonario que hay en este momento. ¿Qué le podemos responder a esas personas? Que Bitcoin es divisible en 8 decimales. La matemática nos dice que es suficiente para que lo utilice inclusive los 8.000 millones de habitantes. Lo malo o la cuestión donde aquí se truncan las cosas es que la mayoría de personas piensan que deben tener un Bitcoin. No, el Bitcoin es fraccionable y simplemente con que tengas unos satoshis de acuerdo a tus objetivos y de acuerdo a tus necesidades es suficiente pues para resolver la forma en que te vas a involucrar con Bitcoin. La otra ventaja es que es de adopción voluntaria. Si te obligan a usar el dinero fiat, el euro o el dólar y tienen que poner la fuerza de la ley detrás, es porque no es bueno. Si fuese bueno, no haría falta obligar a nadie. Y Bitcoin, siendo de adopción voluntaria, tiene que vencer y convencer. Entonces, Bitcoin es escaso, es voluntario, es descentralizado y además se mueve a la velocidad de Internet y permite su transmisión a través de cualquier medio digital. Entonces tiene mucha flexibilidad en su uso, pero mucha rigidez en sus cualidades fundamentales. Hay como una obsesión de la gente por querer entender esa parte técnica, el funcionamiento de Bitcoin, cómo funcionan los bloques, cómo se hacen las transacciones y todo esto. Y al principio es normal porque tiene poco tiempo de vida, sale algo nuevo y la mayoría de gente dice, ya, pero ¿esto qué es? No me fío del todo. ¿Cómo funciona por dentro? ¿Realmente es así? ¿Es fiable? La realidad es que la mayoría de personas con el tiempo les pasará prácticamente igual que les pasa con Internet o con un teléfono móvil, que no están pensando en cómo funcionan las señales a la hora de hacer una llamada telefónica o cómo se mandan los datos de información a través del protocolo TCP/IP que funciona en Internet para transmitir información. La mayoría de gente no lo piensa, simplemente lo utiliza, ve que funciona, le ve valor y listo. And what about this internet thing? Do you know anything about that? It's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage, companies are there. It's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet, they were going to broadcast a baseball game. And I just thought to myself, does radio ring a bell? Yo he vivido sin teléfonos móviles y también he vivido sin Internet y los inicios de Internet el escepticismo era rampante, estaba generalizado. La utilidad era muy difícil de ver, salvo unos pocos científicos en universidades intercambiando correos electrónicos o usando Usenet para algún tipo de foro. Estaba muy poco extendido y era muy difícil convencer a alguien de que esto merecía la pena. Yo he tenido el típico router de en mi casa y cuando había que usar Webcrawler y Mosaic y esos navegadores antiguos y la gente decía, pero ¿hay qué hay?
¿Para qué merece la pena meterte? No, pues te puedes leer el periódico. Cómprate el periódico de papel. Y esto que para mí, que yo he vivido como eso era algo ridículo, pero que ha acabado, bueno, prácticamente el 90% de la población de la Tierra tiene algún tipo de acceso a Internet. Ha habido una curva de adopción gradual en el tiempo, siguiendo sus pasos de innovadores, mayoría temprana, mayoría tardía, etc. Pero si tenemos memoria para recordar cómo eso ha cambiado el mundo y todas las cosas que son posibles ahora y que no lo eran antes, gracias a Internet, gracias a los teléfonos móviles, gracias a la informática en general, podemos empezar a atisbar todo lo que puede pasar con la revolución de Bitcoin. Y esto lo hemos visto con la imprenta de Gutenberg, esto lo hemos visto con la invención de la rueda, esto lo hemos visto con la invención de la escritura, lo hemos visto con la pólvora, lo hemos visto con Internet, con miles de ejemplos de la historia de la tecnología en la cual algo es tan útil y tan superior que una vez aparece es muy difícil que desaparezca. One thing about Dogecoin that's really interesting is it is actually very cheap to transact with, much cheaper than Bitcoin. Lo primero de todo es que hay muchas cosas que diferencian a Bitcoin del resto de criptomonedas y que más bien hacen que ni siquiera estén jugando en la misma liga o el mismo deporte, por así decirlo, por coger esta metáfora, ¿no? Bitcoin está jugando a fútbol en la Liga BBVA, ¿no? Y cripto está jugando a ping-pong en la escuela de patio, por así decirlo, ¿no? Son ligas diferentes, ¿no? Bitcoin compite contra el dólar, contra el euro, Bitcoin compite contra los bancos centrales, Bitcoin busca un cambio de paradigma y donde sale en el resto es el hecho de que Bitcoin fue la primera. Fue pasar de 0 a 1, fue pasar de no controlar el fuego a controlar el fuego, fue pasar de no tener imprenta a tener imprenta, de no tener nada a algo. Mi uso principal de Bitcoin, o sea, más allá de que trato de usarlo en transacciones, pasajes aéreos que compro con Bitcoin, es el de ahorro. Y en el de ahorro no es que uno está pensando siempre en cuándo vendo, cuando venga el pico y demás. Cuando te acostumbras a ahorrar en Bitcoin, te ahorras en Bitcoin, y yo hoy en día no tengo ni idea. Tendría que agarrar calculadora y hacer cuenta de cuáles mis fondos medidos en dólares. No sé cuánto tengo dinero en dólares. Pensás el número en Bitcoin, te acostumbras y lidias con todos esos picos y subidas, porque si no, cambia tanto que además no andás pudiendo saberlo. Y cuando hablo de esto, la mayoría de personas piensa en el corto plazo. Entonces piensa, no se puede ahorrar en algo que fluctúa tanto de precio, pero está pensado a largo plazo. Cuando tú haces el zoom out, cuando miras desde lejos qué es lo que pasa con Bitcoin, te vas a dar cuenta de que se van aminorando esas fluctuaciones y que tiende al alza en precio de euros o dólares o como lo quieras medir. Por eso está pensado para herencias o para ahorros a largo plazo. Porque ¿tú qué prefieres? Algo que no fluctúe para nada y que constantemente pierda su valor, como pasa con los euros, los dólares o cualquier dinero fiat, o que sí fluctúe muchísimo, pero que constantemente veas crecer tu riqueza y tu valor en el tiempo. Y muchas veces con los debates más académicos de Bitcoin se habla sobre Bitcoin si es moneda o no es moneda, porque uno de los atributos de la moneda es que sea unidad de cuenta. O sea, que midamos los precios de bienes y servicios medidos en Bitcoin. Y eso no pasa. Pero sin embargo, cuando uno es ahorrista de Bitcoin, a la larga termina midiendo sus ahorros en Bitcoin. Y algo que pasa con Bitcoin es que mucha gente termina aprendiendo economía gracias a Bitcoin, ¿no? Porque uno se mete y uno no sabe cómo funciona el dinero, cómo funciona la moneda, y cuando ve a Bitcoin de pronto investiga, esto funciona así. Y entonces, ¿cómo funciona la otra moneda que estoy usando? Y entonces se mete en un mundo de link en internet a ver cómo es que funciona todo, y te das cuenta que todo funciona de una manera bastante rústica y que todo no es muy avanzado, que digamos, ¿no? Cuando tú eres consciente de cómo autocustodiar esa propiedad llamada Bitcoin, que básicamente requiere de texto, que son 24 palabras, tu clave privada, no un usuario y contraseña de un tercero que te ha creado una cuenta, como puede ser una cuenta bancaria. No, estamos hablando de la creación directa en Bitcoin de tus claves privadas, que básicamente son 12 o 24 palabras que tú puedes conservar de cualquier manera en la que se puede conservar el texto. Cualquier forma en la que tú puedas traducir ese texto es conservable y mantiene el acceso a esa riqueza. Si tú quieres conservar ese texto memorizado, digamos que podrías tener riqueza secreta que nadie más que tú puede acceder a ella, porque solo tú puedes acceder a tus pensamientos. Y esa misma información puede estar en emojis, puede estar traducida a binario, puede estar traducida a hexadecimal,
puede estar traducida en señales de humo o en mímica, porque todo lenguaje se puede traducir. A mí no me gustan mucho las armas, pero me llamaba la atención cómo en Estados Unidos se defendía tanto este derecho. Y bueno, lo investigué un poco y claro, la clave está en que la justificación de los norteamericanos para aportar armas no es para defenderte de otras personas. Si el Estado se vuelve ilegítimo, el derecho a aportar armas no es para defenderte de tus conciudadanos, sino para defenderte del Estado en el caso de que devenga injusto. Hay en Estados Unidos gente que dice que Bitcoin podría estar incluso amparado en la norma que tiene la Constitución americana que permite el uso de armas. La computación cuántica no conlleva un peligro para Bitcoin de ninguna forma, principalmente por el hecho de que el día en el que la computación cuántica sea un peligro para Bitcoin, también será un peligro para sistemas de banco protegidos con la misma criptografía, los códigos nucleares de Estados Unidos de América, de China, de Rusia, los sistemas de comunicación entre aviones. Todos estos sistemas seguros también funcionan con la misma criptografía. Y el día en el que la computación cuántica pueda dañar a Bitcoin, también podrá dañar a todos estos. Todos los secretos de Estado, los secretos corporativos, todas esas cosas también estarán bajo peligro y en ese día tendremos otros problemas. Y dentro de lo que cabe, Bitcoin es la que más preparada está para defenderse contra ello. Es alucinante que Hayek en realidad ya intuía por dónde iba Bitcoin o la solución de Bitcoin. De hecho, entre 1976 y 1984, decía así Friedrich Hayek: no creo que volvamos a tener un buen dinero hasta que se lo quitemos al gobierno de las manos. Es decir, no podemos quitárselo violentamente. Todo lo que podemos hacer es introducirlo astutamente de tal forma que no lo puedan parar. Hay un sesgo psicológico muy importante que es el sesgo pro statu quo. La gente confía en lo que hay y piensa que lo que hay siempre seguirá. Y cuando tenemos un sistema económico establecido, el dólar, el euro, que tampoco lleva mucho tiempo, pero es lo que hay. Mucha gente piensa, es un sesgo natural que tenemos todos, a pensar lo que hay hoy es lo que habrá mañana. Y los cambios tecnológicos demuestran que esto no es así. O sea, en algún momento Gutenberg sacó la imprenta y cambió el mundo, pero la adopción de la imprenta y la adopción de todas las nuevas tecnologías no es automática, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Bitcoin está en ese proceso de adopción, cada vez más gente usa Bitcoin, cada vez más gente tiene Bitcoin y cada vez más gente comprende Bitcoin. Y hemos pasado de unos pocos miles de usuarios a cientos de millones de usuarios, pero hasta que lleguemos a 8.000 millones de personas en el mundo que comprendan y que usen Bitcoin, llevará tiempo, llevará tiempo. Y obviamente, durante todo ese tiempo estaremos debatiendo si Bitcoin va a vencer y convencer o si no. Y habrá alternativas, y habrá quien piense que el oro es mejor, y habrá quien piense que el euro es mejor, y habrá quien piense que Bitcoin es mejor. Y el tiempo dará la razón a algunos y a otros no. Yo ya hace mucho tiempo que estoy convencido que Bitcoin acabará siendo el activo monetario dominante, pero no tengo dudas de que tardará y será un proceso gradual. Que en este momento las empresas públicas y privadas están gestionando más de 750.000 Bitcoin. Hemos visto lo que ha pasado con MicroStrategy. Utiliza deuda para comprar más Bitcoin y esto lo empezaron a copiar otras empresas del sector, inclusive mineras como Mara. Entonces tenemos ya a los usuarios con 11.500.000 Bitcoin, están las empresas y se han unido de cierta forma los fondos de inversión, que en este momento ya gestionan más de 1 millón de Bitcoin. Esos que empezaron a funcionar el 11 de enero de este año, bueno, pues cuando no dábamos un peso tal vez hace unos años, porque el gestor de capital más grande a nivel mundial estuviese custodiando o estuviese gestionando Bitcoin, pues ya hoy lo hace con más de 350.000 unidades. Y en general, todos los ETF pues están gestionando más de 1 millón de Bitcoin en este punto. Ahora, nos preocupa a veces porque suele ocurrir esta pregunta, ¿realmente esos Bitcoins son de los fondos? No, hay que entender cómo funciona. La gente, inversores institucionales, calificados que llaman, colocan capital en esos ETF, en esos fondos, y con ese dinero es que se compran Bitcoin. Ellos lo que están recibiendo es unas acciones que representan los Bitcoin que ahí están. Están comprando Bitcoin para algunos de papel, pero no, realmente podemos ver que esos Bitcoins se están sacando
y se están aparcando a estos gestores de capital. Entonces tenemos, por un lado ya los gestores, están las empresas, están los usuarios, que son los que tienen la mayoría de los Bitcoin, y hay un cuarto participante aquí que son los gobiernos, que actualmente pues están gestionando alrededor de unos 500.000 Bitcoin. La mayoría se preguntará, ¿los gobiernos han comprado esos Bitcoin? No, han sido confiscados, y aquí volvemos a esas propiedades de Bitcoin. Si tú cedes la custodia, es muy posible que te puedan confiscar en algún momento por X o Y motivo tus Bitcoin. Pero si tú no cedes esa custodia, se ejerce esa cualidad que ofrece Bitcoin. Yo creo que es lo bonito también de Bitcoin y esa comunidad. Al final tú participas porque crees en lo que estás haciendo y junto a ti otros muchos, y de ahí surge un poco la idea de la calle Bitcoin. En un foro, en Bitcoin Talk, pues surgió de unos, oye, ¿por qué no creamos, como se estaban haciendo en otras ciudades europeas, una calle Bitcoin? Así que un grupo de voluntarios en la calle Serrano de Madrid nos organizamos para ir en todos los comercios a explicarles qué era Bitcoin y cómo funcionaba y si querían aceptar Bitcoin como medio de pago. Y tuvimos éxito, muchas de esas tiendas lo hicieron, les explicábamos, y yo, bueno, lo cuento, tuve la genial idea de proponérselo a un amigo mío que tiene un bar donde suelo ir con mis amigos a tomar cervezas, y le estuve pagando cervezas y copas en Bitcoin por aquel entonces, y de vez en cuando ahora me invita a una copa y digo, hombre, joder, ya podrás, el bar podía ser mío, ¿sabes? Bueno, he regalado muchos bitcoins, o sea, hubo una boda en la que a 20 amigos míos les regalé un bitcoin a cada uno cuando valían $10. Obviamente la mayoría los perdieron, porque ni yo ni ellos apreciamos la importancia de eso en su día. Y luego públicamente pues en alguna charla he regalado ya más adelante 0,25 bitcoin y en su día pues no sé, pues estaría regalando 20 euros, que ahora obviamente pues serán miles de euros. Mejor no hacer los cálculos, no me vaya a arrepentir, pero vamos, sigo regalando bitcoins y ayer en la WOB todo el que escribió en Nostr con el hashtag WOB24 le regalé unos cuantos satoshis. Cada vez menos, obviamente, me voy quedando sin. He regalado más bitcoins de los que tengo. Bitcoin no tiene un CEO, no tiene un departamento de marketing, no mete dinero como otros en darse publicidad. Somos nosotros, somos la comunidad quienes valoramos realmente lo que es Bitcoin y queremos de forma altruista contribuir en una forma u otra, y se puede hacer de muy distintas formas, estudiarlo, en dar conocimiento, en aprenderlo, en enseñarlo a los demás, y creo que eso es maravilloso, es un ejemplo muy gráfico de lo que llamamos organizaciones descentralizadas, ¿no? Que creo que es de las mejores cosas que nos pueden pasar a las personas, ¿no? Contribuir de esta forma sin un liderazgo. La realidad es que aún no somos conscientes de las repercusiones que tiene tanto a nivel social, político, económico y también personal. O sea, cualquier persona tiene la capacidad ahora de cambiar su futuro. Quien no se adapte a esta nueva era, bitcoinismo, lo va a pasar mal. Es la cruda realidad. La posibilidad está ahí y la oportunidad está ahí. Depende de cada uno que dedique el tiempo suficiente, simplemente que dedique algo de energía a aprender a custodiar su propia riqueza y que sea más responsable que lo que hemos venido siendo hasta ahora.